todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Joalis y este es un espacio creado para conversar, cuestionar y reflexionar sobre temas que nos afectan como sociedad. En un mundo donde muchas veces predominan el fanatismo, la presión social y los prejuicios, este proyecto nace con el objetivo de promover el pensamiento crítico, el respeto por las diferencias y el diálogo. El día de hoy nos acompaña una persona que compartirá con nosotros su experiencia y su perspectiva sobre algunos de estos temas. Así que gracias por estar aquí y acompañarnos en esta conversación. Para comenzar, pues como una breve introducción de pues, usted, de qué es usted, a qué se dedica y cómo, pues, cómo era la sociedad en su juventud, por favor. Bueno, mi nombre es Jorge González, soy ingeniero industrial, soy pues bueno, más o menos deportista, me gusta pues algo de deportes extremos, me gusta el montañismo, me gusta el buceo. eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, tengo 56 años, estudié toda la vida pues en instituciones públicas, estudié en un colegio público, en escuela pública. Me gradué de universidades públicas, hice mi maestría en la Universidad Nacional, también Universidad Pública. Entonces, pues soy como un hijo de la educación pública. Cuando yo era joven, pues pues el tema del machismo, sí, pues sí, hoy en día es algo que aún se mantiene, pues en esa época pues era muchísimo más fuerte. eh, pues estaba muy normalizado el tema de, pues que prácticamente la mujer se la viera como una propiedad del hombre, como propiedad de su marido. Incluso yo creo que, pues bueno, cuando yo era pequeño, todavía las mujeres usaban el famoso de, o sea, era cuando se casaban las mujeres pasaban a tener como el apellido del esposo, entonces sería, si tú te casaras conmigo, sería Eileen de González en esa época. Sí, o sea, las mujeres perdían como su apellido normal. Mm, en cuanto a temas de fanatismo, pues yo creo que el tema del fanatismo siempre se ha dado mucho, sobre todo en temas políticos. O sea, Colombia siempre ha sido un país en donde muchos de los temas de violencia que se han dado en el país han tenido que ver con simplemente el hecho de que unos eran liberales y conservadores, o en el siglo XIX eran los radicales contra los conservadores también. Y pues últimamente pues es más el cuento de sus dichosos cuento de la derecha y la izquierda. Eso yo creo que no ha cambiado mucho, sino lo que han cambiado son como los canales de comunicación por donde la gente llega a convertirse en fanático de ese tipo de cosas. Porque, pues no sé, no le veo mucho cambio de cuando yo era joven a ahora, pues entonces aún hay muchas como figuras que se toman como mesiánicas y que estos son como esos dichosos caudillos que terminan enarbolando banderas que pues muchas veces son de mentira, pero que la gente se cree esos cuentos y pues prácticamente se hacen matar por unas convicciones que no son ni las de ellos, y además de que son gente que nunca va, nunca va a poner el hombro por los problemas reales que tienen esas personas, sino solamente pues los ponen en donde los necesitan para las elecciones y ya. El tema tú me hablabas también del racismo, ¿cierto? Sí, señor, y la presión social. El racismo, bueno, yo la verdad en Bogotá, pues en mi época, cuando yo era muy joven, pues no era que hubiera muchas personas afrodescendientes, no había muchos afros. Lo que sí de pronto había más era personas como de descendencia indígena, y sí se notaba, pues hoy en día también, pero se notaba muchísimo la discriminación pues el solo hecho de decirle a una persona indio era para ofenderlo. Entonces, y pues es algo que yo creo que se conserva hoy en día, pues hay muchas personas que ya como que mantienen la mente un poco más abierta ante pues personas que son de una cultura diferente, o que son de una piel diferente, pero pues yo creo que en este momento hay un poco menos de racismo
de la había en la época que yo era joven, por allá en los 70s, 80s, era mucho más, era más normalizado, pues, tratar mal a las personas de color por simplemente hecho de ser negras o ser indígenas. Entonces, yo creo que por ese lado sí hemos avanzado bastante. Y yo creería que también en el tema del machismo hemos avanzado, no creo que lo suficiente, pero yo creo que sí hemos avanzado en un reconocimiento de la, pues el simple hecho de que una persona, por ser un ser humano, no importa su sexo, pues tienen los mismos derechos, las mismas posibilidades deberían tenerlas para hacer cualquier cosa. Pues que eso en mi época, pues cuando yo era mucho más joven, pues ese tipo de cosas no se daban, o sea, en realidad pues el trabajo de la mujer no era pues tan bien visto, pero pues yo creo que eso ha cambiado mucho, sobre todo con los temas de la educación. Ok. ¿Qué tan importante cree usted que es aprender a cuestionar las cosas que vemos y escuchamos? Yo pienso que hay una cosa que se llama el pensamiento crítico, y el pensamiento crítico es el que permite que precisamente tú no te vuelvas fanático, porque le da como ese aire de escepticismo con el cual debe tomar uno cualquier cosa que le llega. Entonces, por más que tú seas de izquierdas, por más que seas de derechas, por más que seas de la convicción política, por más que seas de hincha de un equipo de fútbol, si tú tienes pensamiento crítico, no vas a llegar a situaciones de agresiones y de violencia contra los demás, porque pues el solo hecho de que tú pienses y razones un tricito sobre ese tipo de circunstancias, pues uno dice, pues como que no debería llegar hasta allá. Entonces es muy importante que todos aprendamos a cuestionar todo lo que nos dicen, nunca caer en el sesgo de autoridad, que porque me lo dijo un profesor, que porque me lo dijo un sacerdote, que porque me lo dijo el político X, o porque me lo dijo el profesor no sé qué, o una persona por más influyente que sea, no significa que siempre tenga la verdad. Entonces es importante que uno pueda llegar a esas conclusiones de qué puede ser cierto o no puede ser cierto, verificando la información, porque pues hay gente que se inventa unos cuentos complicadísimos que uno dice está muy bien elaborado, podría ser muy convincente, pero que de pronto no soporta el hecho de que tú llegues a hacer un análisis de las cuestiones que se están planteando y que uno diga si eso es cierto o no es cierto. Que ahí es donde uno cae. Pues hay muchos sesgos en la forma de relacionarse con las personas y pues podría caer uno en sesgos de confirmación como cuando tú eres de un partido político y pues todo lo que digan de ese partido político te parece que es bien, es una maravilla y todo lo que digan del otro es horrible. Eh, Cuando tú tienes esa capacidad de, de- de cuestionar un poquito lo que están diciendo, de ser crítico con lo que a ti te gusta y de pronto intentar buscar qué cosas buenas hay en eso que los otros están diciendo que no te gustan a ti, eso logra pues, que tú estés como en un equilibrio muchísimo mejor y no te dejes llevar por fanatismos que al final terminan haciéndole mucho daño a todo el mundo. ¿Qué diferencia cree usted que existe entre convicciones y fanatismo? Que el fanatismo no piensa. O sea, yo pienso que el fanatismo simplemente acepta como si fuera una revelación divina lo que su líder le está diciendo. Y, y ante eso es muy difícil, o sea, de hecho, hablar con un fanático es muy complicado. Un fanático religioso, un fanático político, es muy difícil decirle o tratarle de hacer entrar como en razón de que podría pues estar en una posición equivocada, porque o sea, no están desde el razonamiento de llegar a una conclusión de que yo sé que uno más uno es dos porque uno más uno es dos y uno lo puede demostrar matemáticamente, sino porque simplemente si mi líder o mi amigo, el que sea que yo estoy siguiendo, me dice eso, yo no lo cuestiono bajo ninguna circunstancia. Y esa es una situación en la cual la gente pierde la libertad de decidir, porque simplemente están como unas ovejitas que van por un camino que no es el de ellos mismos, sino simplemente el que los llevan por ahí. Entonces, sí hay una gran diferencia entre tener
convicciones, porque uno puede ser de convicciones muy fuertes. Tú puedes decir, yo tengo un feminismo extremo, ¿sí? Y eres fuerte en tus convicciones y defiendes muy bien todos los postulados del feminismo y estás, pero pues eso no significa que tú vas a simplemente ir y atacar a las otras personas por el hecho de que no piensen igual que tú, sino pues tú tienes unas convicciones fuertes, unas posiciones de las cuales no te van a sacar, no te van a sacar tan fácilmente, pero pues no significa que tú no aceptes como que haya otras versiones o otras visiones del mundo. Eh, ¿qué, qué papel cree usted que juega la presión social en las decisiones que tomamos? Es mucha, es muy difícil no caer en la presión social. Eh, Porque pues a la larga yo creo que nadie quiere sentirse excluido. Entonces a veces se termina, se termina transando los principios y los valores que debería uno de tratar de defender por encajar en el grupo en el que está. Entonces, pues bueno, yo trabajo con temas de seguridad en una institución financiera y alguna vez nos contaban que un fraude que hubo bueno, hay una gente que se llaman los traders, ¿sí? Los traders son los que hacen las negociaciones internacionales, que compran y venden dólares, los que compran acciones y todo eso son gente que normalmente son personas que son de muchísimo dinero, que tienen muchísimos contactos y eh, el fraude sucedió porque bueno, el sitio donde ellos trabajan eso se llama una mesa de dinero. En esa mesa de dinero hacían fraude, o sea, compartían información privilegiada y hacían torcidos ahí para ganarse una plata. Y bueno, cuando se destapó el fraude, una de las personas que estaba involucrada en el fraude era una chica que era hija de una de las mejores familias del país, una niña que realmente trabajaba, era porque ella había estudiado eso y porque pues en teoría eso le gustaba, pero pues no era una persona que necesitara trabajar, o sea, ella trabajaba porque sí. Incluso cuando lo descubrieron en el fraude, ella dijo, yo toda la plata de ese fraude la tengo aquí en esta cuenta, yo se las devuelvo porque yo realmente esa plata no la necesitaba. Y pues cuando le dijo, si usted no necesitaba, es la hija de no sé quién, de la familia tal, ¿por qué hizo eso? Porque es que cuando yo empecé a decirles que yo no quería hacer esas fraudes, dejaron de invitarme a las fiestas, ya no me saludaban, o sea, me aislaron. Y pues yo no quería estar aislada, entonces yo dije que yo les ayudaba, pero pues yo igual nunca participo, o sea, yo lo único que hacía era lo que ellos me decían, pero la plata está ahí. Entonces, la presión social es muy, muy complicada de manejarla y yo creo que es muy importante tener unas convicciones muy fuertes sin llegar a ser fanáticas para poder superar esas, mm, esas presiones sociales que pueden llegar a ser muy complicadas. O sea, que tú seas de izquierda en una familia de derecha o de derecha en una familia de izquierda debe ser muy difícil, debe ser muy complicado. Y, o que tú estés en una familia en donde tu papá es súper machista y trata súper mal a tu mamá y no sé qué, y que tú trates de llegar a decirle ciertas cosas, eh, pero entonces tu mamá te dice, no, 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 es que él siempre ha sido así y las cosas siempre han funcionado así. Entonces como que uno no sabe hasta qué punto llegar y no llegar, pero pues yo pienso que con unas convicciones fuertes y que uno tenga ese pensamiento crítico para pues, poder entrar y abrir puertas para poder dialogar con los demás sin transar en los valores propios que uno tiene, ¿no? ¿Usted en algún momento ha cambiado su opinión sobre algo que defendía con muchísima seguridad? Sí, sí. Eh, pues en muchas cosas, o sea, hay en temas políticos, en temas de ciencia, en temas de la misma tecnología, eh, de algunas cosas en donde, pero yo cuando era jovencito, yo, para mí una figura así como emblemática era el Che Guevara. Yo siempre fui como muy fanático, muy seguidor del Che Guevara, pero pues después cuando yo empecé a investigar bien cuál era la vida del Che Guevara, qué había hecho, cómo hacía, pues no era que me decepcionara el personaje, pero era darme cuenta que yo había puesto unas expectativas por encima de lo que el personaje era, ¿sí? Entonces, el Che Guevara era un gran soldado, era un excelente soldado,
pero como ideólogo, como economista, como gestionador, no era tan bueno. Y uno mira las cosas que él hizo durante la Revolución Cubana, después de que dejó de ser soldado, cuando ya le tocaba pues entrar a hacer el gobierno y organizar el país y todo, y no daba pie con bola con muchas cosas. O sea, el man era un excelente militar y para de contar. Y era un berraco, o sea, yo no le niego, el man era un teso con muchas cosas, pero, pero pues precisamente mirando los datos y la realidad de las cosas como tal, pues uno puede llegar a darse cuenta que, pues que todo el mundo es humano y que todo el mundo es bueno para unas cosas y no bueno para todas. Entonces, ese es un caso, por ejemplo, en donde yo cambié la perspectiva que tenía sobre una persona y sobre una orientación política. ¿Usted considera que las redes sociales ayudan más a fomentar el pensamiento crítico o solamente a que las personas repitan los ideales de los demás? Las redes sociales tienen un problema muy complicado y es que uno no sabe quién maneja las redes sociales. O sea, las redes sociales serían muy interesantes o serían verdaderamente interesantes si los algoritmos con los que se maneja toda la información que le presentan a la gente en las redes sociales no buscara casi que aislar a las personas. Entonces, si tú eres de un partido, de un equipo, pues si tú eres hincha de Millonarios o de Nacional, te van a salir muchísimas cosas de Nacional, pero muy pocas cosas te van a salir de críticas sobre el equipo. Igual que si eres de un partido político, de una religión. Entonces, posiblemente las redes sociales lo único que están haciendo en este momento es aislar a las personas en unas burbujas de opinión en donde la gente cree que lo que está dentro de su burbuja de opinión es la única verdad y la realidad que existe en el mundo sin que les permita ver que, oiga, no, dentro de los cristianos protestantes, pues hay personas valiosas, como también hay personas que son una chanda. Dentro de los católicos también hay personas que son muy valiosas, personas que son una chanda. Y dentro de los que son ateos hay personas que son muy valiosas, personas que también son una chanda. Entonces, yo creo que las redes sociales le hacen muchísimo mal a la humanidad porque están creando personas cada vez más fanáticas de temas y además de fanáticos en temas en los cuales la gente no entiende. O sea, yo entiendo, por ejemplo, cuando hubo la pandemia, eso que había gente que le tenía miedo a las vacunas y no sé qué, pero inventarse el cuento que le iban a meter a uno un chip con las vacunas, que las vacunas los enferman. Aún hoy en día, tú encuentras gente que dice, no, es que a mi tío le dio COVID y lo vacunaron 4 veces y quedó mal de los pulmones. Eso fueron las vacunas. ¿No sería más bien que lo que le dañó los pulmones fue el COVID, la enfermedad, y lo que le salvó la vida fue las vacunas? Pero la gente como que se mete en un círculo ahí, incluso pues, hay personas que creen que la Tierra es plana y no es posible sacarlos de ahí. Es que es absurdo tratar de hablar y razonar con una persona de esas porque no entiende ningún argumento. Todo lo que uno le dice, no, mire, es que aquí está la prueba de que la Tierra es circular por tal y tal razón y ellos siempre tienen el contraargumento porque es de, a mí me pueden estar engañando con eso. Entonces uno dice, ante ese tipo de cosas es muy complicado y las redes sociales están creando cada vez núcleos como más fervorosos de esas separaciones y eso es muy peligroso porque, por ejemplo, uno de los fenómenos graves que yo veo ahorita es el tema de la machosfera, ¿sí? Esos tipos que hoy en día son muchísimo más machistas que por allá en el siglo XIX, en el siglo XVIII, eh, simplemente porque están enraizados en unos grupos en donde lo único que hacen es hablar de que las mujeres los están atacando, de que las mujeres no los quieren, de que no sé qué, y entre ellos mismos refuerzan una retórica que termina llevándolos a unas posiciones tan extremistas, y no es solamente en este tema del machismo, los hay en todo lado, o sea, en factores políticos, por eso hay tantos, por eso hoy en día se habla tanto de tantos extremismos, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. Entonces, yo la verdad creo que las redes sociales no ayudan, pero ni poquito. Ok, ¿cómo Ah, podemos? bueno, sí tiene espera, la red tiene, por ejemplo, si tuviste, por ejemplo, las redes sociales ayudan muchísimo en cuanto a que la información no se pierda, no se escondan las cosas, pero en general, las redes sociales están acabando con la gente. No, dale a la siguiente pregunta. ¿Cómo pues considera usted que podemos diferenciar entre información, desinformación y propaganda? Eh, Verificando la información. Es la única. Si a ti te llega una información de que dice
que Cepeda es guerrillero porque le tomaron una foto con unos guerrilleros y uno dice, bueno, veamos, primero miremos que la foto sea real, ¿sí? Entonces, bueno, no, no es una foto con inteligencia artificial. Ah, bueno, listo. Miremos a ver si hay alguna parte en donde diga que Cepeda fue capturado por allá en alguna parte porque tenía, porque lo capturaron el ejército lo capturó por allá en una operación militar en un campamento guerrillero. No, mira, y no, no es cierto. Y bueno, y todas esas fotos de que son, no, es que las fotos son porque el man estaba en el proceso de paz, y como está en el proceso de paz, pues obviamente le tomaron fotos con la gente que están en los procesos de paz. Y no es solamente por ese lado, porque también tú encuentras información de ella. No, es que el Uribe Vélez debe tener 200 personas enterradas allá en el Ubérrimo. Y me dice, pero, a ver, miremos a ver si hay alguna investigación que de verdad diga que existe la posibilidad de que eso haya sucedido. Entonces, si tú aprendes a toda la información, lo que pasa es que eso termina eh, eh, complicándote un poquito la existencia, porque significa que tienes que empezar a contrastar la información. Y entonces ya uno no se queda solo en el reel que tú coges y miras en TikTok o en Instagram, donde sea, o en el short donde tú coges y dices una información de 2 minutos, ay, sí, 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 y la retuiteas o la reenvías, sino que tú dices, oiga, ¿será que esto es cierto? Entonces toca coger el video, ponerse a mirar, buscar las fuentes de la información, entrar a internet y así sea pues decirle a la misma inteligencia artificial, oiga, ¿será que Cepeda, será que Uribe, será que no sé quién, sí hizo tal o cual cosa? Y entrar a mirar donde uno dice, no, mire, resulta que, por ejemplo, algo que ha sido muy usado en campañas políticas, que es el tema de las EPS, donde dicen que no, que es que Saludcop y unas EPS eran de propiedad de la mujer de Álvaro Uribe Vélez. Y eso es casi palabra santa, o sea, tú hablas con mucha gente y dices, no, es que y va uno y mira los datos y puede que hayan tenido influencia ahí, pero realmente dentro de la junta directiva o dentro de los dueños que aparecen de Saludcop no está ninguno de la familia Uribe. Que no quiere decir que no hubiera podido tener testaferros ahí metidos o cosas así, pero eso es otra cosa, ¿sí? Pero, pero pues eso hace que uno tenga que tomarse el tiempo de coger la información, sobre todo cuando la información es muy espectacular, ¿sí? Que te digan que no sé qué, que apareció, que llegaron los extraterrestres y se aterrizaron en Ocaña. Dice, pues el hecho de que me lo diga una persona o dos personas no es suficiente, o sea, tiene que haber alguna otra evidencia que uno pueda decir, oiga, yo tengo que tener una evidencia palpable de que eso realmente sí sucedió. Y pues eso hace que, que, que tú tengas, vuelve el cuento del pensamiento crítico, que tú tengas siempre la capacidad de, ante cualquier hecho, así te guste o no te guste, pero que tú digas, ¿será que es cierto? O sea, con el solo hecho que tú digas, ¿será que es cierto? Y voy a ver si es cierto, pues al menos tú así buscas otras fuentes de información que te permitan ver si eso es real o no, porque por ejemplo, por ejemplo, todo el tema de los antivacunas tiene mucho de su origen en una investigación que hizo un señor allá en Estados Unidos que decía que las vacunas producían autismo. Y hay un artículo científico que habla sobre eso. Donde el man sacó el artículo, no sé qué, y si uno simplemente uno dice, ay, bueno, miremos, ay, sí, el artículo científico sí existe, sí, bueno, entonces ya, yo le creo. No, hay que mirar el artículo científico, qué importancia tuvo, y además de la importancia que tuvo, también hay que mirar qué otras posiciones se dieron sobre ese artículo. Y después uno mira en la historia y resulta que el señor que hizo ese artículo, lo que quería hacer era con una empresa que él tenía, vender 3 vacunas. Esto fue un artículo contra una vacuna que aquí conocemos como la tripe viral, que es contra el polio, la fiebre, bueno, son tres enfermedades. Y el tipo trabajaba en una empresa que producía una vacuna para cada una de esas enfermedades y lo que querían era vender cada una de esas vacunas por aparte. Al final el man terminó preso, o sea, el tema terminó en líos judiciales y todo, pero a la gente se le quedó el cuento de que no, que es que las vacunas producen autismo. Y de ahí hay un montón de gente pegada ahí, que no, que es que las vacunas producen autismo y que no sé qué, pero no se sientan a mirar que aunque hay un artículo científico, hay otros 2000 artículos científicos que niegan lo que ese artículo científico está diciendo. Entonces, eso hace que como que la vida de uno se le complica un poco porque pues ya no es solamente mirar el reel y pasarla chévere ahí en TikTok o en la red social que sea, sino que la información que te llega tú digas, voy a verificar si esto es cierto o no, ¿sí? Que si Abelardo de la Espriella dijo tal cosa,
¿será que sí la dijo? Entonces hay que entrar y mirar si hay un video donde dice eso y tratar de mirar como todo el contexto, porque tú sabes que yo puedo decir, si tú coges y cortas la mitad de un video, puede ser que en esa parte que tú estás cortando esté la parte importante en donde se está explicando algo y al final lo que se dice es algo que está fuera de contexto, que no corresponde a lo que la persona quería decir. Ya que usted toca ese tema, ¿por qué cree que hablar de política genera muchas emociones y divisiones? Porque desafortunadamente la política dejó de ser, bueno, la verdad nunca ha sido una cosa muy racional. Y lo otro es que todas las personas quisiéramos ser y tomar nuestras decisiones de forma racional. Pero la mayoría de los estudios y toda esa gente que tiene casas de apuestas y todas esas vainas, se han dado cuenta que en realidad somos más emocionales que racionales. Entonces, por ejemplo, por eso un candidato político que te exacerba las emociones, o sea, que te dice 3 o 4 mensajes muy contundentes, así sean mentira, pero que pueden calar muy fuerte, tiene más posibilidades de ganar que un candidato que trata de explicarte las cosas. Por eso yo creo que el peor candidato de la vida podría ser un filósofo, porque un filósofo se va a sentar a tratar de explicarte muy concienzudamente toda la construcción dialéctica que hay alrededor de una idea para decirte, oiga, mire, es que esto que yo propongo es por esto, y eso puede ser bueno por esto, por esto, por esto. Mientras que simplemente una persona que llega y diga, yo voy a acabar con la violencia, yo voy a acabar con no sé qué, ¿y cómo lo va a hacer? No importa, pero yo lo voy a hacer. Eso genera una emocionalidad y la gente se está rigiendo, o la gente siempre se ha regido más por la emocionalidad. Y hoy en día, si tú te das cuenta, la mayoría de las campañas en redes sociales son así. Optan es por la emocionalidad. Entonces, eh, las personas reaccionan de esa forma en los aspectos políticos y religiosos porque no dejan, o sea, dejan como que apagan el cerebro y empiezan a andar en el modo automático que les pone el líder de la secta. Entonces, eh, ya no piensan, ya no razonan, ya no, simplemente siguen como un libreto en el cual ellos solamente son personajes, o sea, ya dejan de ser participantes de sus propias decisiones. Y también yo creo que tiene que ver con que tomar decisiones por ti mismo puede llegar a ser, puede llegar a ser un poquito complicado y hace que tengas que tomar las riendas de tus propias decisiones, ¿sí? Por ejemplo, si tú eliges un mal presidente, si tú eliges un mal presidente y, y tú nunca pensaste en las consecuencias que tenía elegir a ese personaje, pues tú simplemente dices, a la culpa es de ellos. Pero si tú te involucras de verdad en decir, oiga, venga, a ver, eh, ¿será que hacer para quién es bueno o es malo? ¿Sí? Y entras y miras y analizas y miras a ver si sí o si no. O si tú dices, no, ¿será que hacer un acuerdo de paz con esos grupos delincuenciales, de esos paramilitares, esos grupos de guerrillas, esa vaina, eso es bueno o es malo? Y tú te involucras de verdad en eso, analizas el tema y tú dices, oiga, yo voy a apoyar a esta persona porque esto va con mis propias convicciones y yo creo que las cosas deben ir por ese camino. Entonces, entonces, cuando las cosas salgan mal, va a haber cierta responsabilidad de tu lado y a la gente no le gusta ese tipo de cosas. ¿Usted considera que las personas sabemos debatir o solamente convertimos las diferentes posturas en un conflicto? Yo creo que convertimos la mayoría de las diferencias en conflictos porque no estamos dispuestos a escuchar la posición del otro. Ah, cuando tú hablas desde el fanatismo, tú lo único que estás buscando es argumentos para tratar de rebatir al otro. Lo que yo te decía de los terraplanistas, tú le puedes poner todos los argumentos que hay, que no sé qué, que en el norte se ven unas estrellas y en el sur se ven otras, eso no tiene ningún sentido en una tierra plana, ¿sí? Pero entonces se inventan cuánta cosa se puede haber para simplemente decir que no, que es que las observaciones de las estrellas no son ciertas, sino que eso es, o sea, casi que son aviones, o sea, un poco de vainas que uno dice, o sea, no hay forma de razonar con una persona así. Y la única forma de que uno pueda debatir con alguien
es estar dispuesto a poner en riesgo sus propias convicciones, que es lo que más miedo le da a la gente, ¿sí? Por eso cuando alguien simplemente entra a defender su posición política, religiosa o de su equipo de fútbol, de lo que sea, con uñas y dientes y prácticamente armados hasta los dientes para defender su posición, lo único que demuestran es una gran debilidad psicológica y una muy baja, un muy bajo nivel de educación en cuanto a temas de filosofía como tal, porque eh, esas materias de ciencias humanas son las que le enseñan a la gente a pensar y son las materias que hoy en día se están prácticamente acabando en todos los colegios. Antes había historia, geografía, ética, ahora todo lo revolvieron en una sola materia que la dan. Antes tú podías tener 6 horas a la semana de este tipo de materias, 8 horas, ahora sí, escasamente te dan dos. Entonces, y revuelto todo. Entonces tú tienes que ver geografía, historia, religión, todo metido como en una sola asignatura. Y ni siquiera es que te enseñen realmente a pensar, sino simplemente te enseñan a que tienes que seguir y seguir y a seguir haciendo fórmulas porque buscan es como la perfección técnica, pero sí, la perfección técnica no puede quedarse aislada de que la gente aprenda a pensar para ver qué es lo que tiene que hacer, porque de todas maneras ni la ciencia, no hay nada que sea completamente imparcial, porque todo tiene una razón de ser, hasta las investigaciones científicas tienen, tienen que responder ante la gente que los patrocina, ¿sí? Entonces, si yo trabajo para una empresa que fabrica petróleo, pues no creo que le vayan a ver con muy buenos ojos que yo haga una investigación sobre cómo el petróleo está acabando con el medio ambiente, ¿sí? Entonces ahí yo creo que realmente la capacidad para que la gente vuelva a poder debatir sin que eso genere episodios de violencia, tiene que pasar porque la gente tiene que reeducarla en que deben tener un pensamiento que les permita cuestionar las cosas, cuestionar la vida, cuestionar las posibilidades y que incluso uno esté en que incluso sea hasta bueno que uno diga, oiga, yo definitivamente estaba equivocado en este tema y que eso no sea una tragedia, sino simplemente que uno diga, pues sí, estaba equivocado. O sea, viví toda la vida comiendo arroz sin sal porque yo pensé que así se hacía, pero resulta que si me di la oportunidad de comerme un arroz con sal y me pareció más rico, pues uno diga, oiga, sí, o sea, definitivamente la estaba embarrando comiéndome el arroz sin sal y ahora le puedo echar salecita y de pronto puedo echarle otra cosita y va aprendiendo uno de ciertas cosas. Y pues ojalá así se pudiera hacer con todas las cosas, que uno pudiera hacer de un partido político, de una tendencia política, pero que uno estuviera en capacidad de ver que la otra tendencia política también tiene razón en muchas cosas y que no están ahí simplemente porque son brutos o porque no son capaces de entender no han estudiado ni nada, sino simplemente porque hay razones de ser por las cuales la gente piensa así, perdón, y si uno quisiera que eso cambiara, pues habría que mirar cuáles son las razones, como la superestructura sobre la que se mantienen esos pensamientos, ¿no? Bueno, y ya para terminar, si usted pudiera dejarle un mensaje a los jóvenes colombianos, ¿cuál sería? Ay, Dios mío. El mensaje mío para los jóvenes colombianos sería que no traguen entero, o sea, que aprendan, o sea, primero que se tomen el trabajo, así sea, de mirar en internet algún canal de filosofía en donde miren todo el tema de los sesgos cognitivos, porque hay cosas que uno cree a priori, porque yo siempre he pensado que las cosas son así, o porque yo considero que es la forma en que yo pienso, y resulta que uno cae a veces en sesgos de autoridad, en sesgos de confirmación, o sea, como que aprender a ver de qué manera a uno lo pueden engañar. Y desde ese punto de vista decir, oiga, yo debo tener un pensamiento, o sea, no volverse completamente como una especie de agnosticismo intelectual en donde no le creo a nadie, porque entonces terminas tú encerrado o encerrada en ti misma, en tus propias convicciones y no quieres saber nada de nadie más, sino
que uno pueda estar en la capacidad de, utilizando el razonamiento crítico, ser capaz de decir, oiga, la teoría de la evolución sí es cierta o no es cierta. Y no simplemente decir que es cierta porque está en un libro o no es cierta porque alguien me dijo que no era cierta o porque en la Biblia dice que no es cierto, cuando en la Biblia en ninguna parte dice nada, absolutamente nada sobre la evolución. Y la misma Iglesia Católica está de acuerdo en que la evolución existe, ¿sí? Pero hay gente que tú te sientas con algunos viejitos, bueno, con personas así súper religiosas y niegan eso y uno dice, pero pues si la misma Iglesia no lo niega, ¿por qué lo niega? O sea, porque somos más papistas que el Papa. Entonces, yo creo que el mensaje para la juventud es sean muy críticos, eh, razonen muy bien, traten siempre de, mm, traten siempre de tratar de averiguar si lo que les llega como información es cierto o no es cierto, y de todas maneras siempre traten de ver un poquito la otra perspectiva de la que va contra las ideas que usted está mirando, para ver si de pronto hay algo que también puede ser rescatable ahí. Ok, bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, por brindarnos su opinión frente a los temas tratados. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. La intención de esta entrevista fue mostrar una opinión. No busca imponer dicho pensamiento como verdad universal de las cosas. Si usted quiere participar y darnos su opinión sobre los temas tratados, puede ponerse en contacto conmigo por medio de mis redes sociales o dejar un comentario. No olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones.